Desde muy temprana edad yo tuve inclinación por leer. Si alguien de ustedes quiere escribir, primero tiene que saber leer. Y saber leer quiere decir entender lo que lee y sea capaz de explicarlo a otro, sin que le esté haciendo 2, 3 o 4 preguntas sobre lo mismo. Es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la cultura de lectura en Guatemala. Dada pues esa apreciación por la lectura, y que más adelante yo ingresé a la Facultad de Humanidades a estudiar letras cuando tenía 19 años. Me gradué de licenciado en letras, hice una maestría en la Universidad Complutense de Madrid después. Dije, hay que escribir. Vivo en San José Pinula y debo escribir sobre el pueblo que me ha visto crecer. E hice también, entonces primero hice una monografía de San José Pinula, una monografía novelada. Posteriormente, no sé si han escuchado que en San José Pinula fue asesinado un sacerdote hace muchísimos años y hay un proceso, el padre Hermógenes López exactamente, hay un proceso para canonizarlo, para beatificarlo, y cuando el obispo llegó a informar que se iniciaba el proceso de canonización, dije yo tengo que escribir sobre el padre Hermógenes, que lo conocí, y hay que hablar sobre los milagros del padre Hermógenes. Ese rumor llegó a Santa Catarina Pinula, es un municipio vecino, y el alcalde me dice, mira, fíjate, he leído lo que has escrito sobre San José Pinula y escribíme la monografía de Santa Catarina Pinula. Con mucho gusto le escribí la monografía de Santa Catarina Pinula. Pero desde que yo era niño venía escuchando en San José Pinula, tanto de familiares como de vecinos, venía escuchando cuentos de aparecidos, leyendas. Ustedes saben que la leyenda es parte de la ficción, de la riqueza de expresión popular. Y las archivaba en mi mente. Y decía, algún día hay que escribirlas. Y desde el año 2002 dije yo, voy a principiar a ordenar cuáles son las leyendas de San José Pinula, porque hay que publicarlas. Y entre el trabajo, la afición por la lectura, la escritura, viajes al exterior, se fue diluyendo esa idea, ¿verdad? Hasta que dije, no, hay que escribir. Y el año antepasado decidí con fuerza escribir y logré recopilar 9 leyendas, y a esas leyendas le agregué 7 cuentos, parte de mi infancia, de mi adolescencia y vivencias, experiencias de mi vida adulta, ¿verdad? Le di pues una vestimenta estilística con un yo poético determinado, y con la ayuda de la municipalidad, de las autoridades municipales de San José Pinula, lo publicamos y lo presentamos el sábado pasado. Fue un éxito, sí. Siempre he creído que un pueblo sin evidencia de escritura puede pasar 1000 años, pero su gente como que no existió. Como que la gente vivió en un pueblo fantasma, porque las vivencias de la gente, de una población, deben quedar escritas. Si no, esas vivencias se mueren con quienes tuvieron la vivencia, ¿sí? A eso se debe, queridos amigos, queridos estudiantes, a eso se debe esa última obra. Como yo pensaba que no iba a venir a hablar sobre mi obra literaria, sino que sobre algunos tips respecto de qué hacer para aprender a redactar. No sé si puedo ya, alguna pregunta para cambiar de tema, ¿sí? Porque la actividad la deben desarrollar ustedes, no yo, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Sí? No hay, muy bien. Quiere decir que todo quedó claro, ¿verdad? Ahora el que debería hacer las preguntas soy yo, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces he escrito algunos tips respecto de lo que pretendo hablar hoy. El primer tema es el profesional y su conocimiento del lenguaje. El segundo es cultura de lectura. El otro, la redacción. El siguiente es
niveles de lenguaje, la gramática y redacción e investigación. Cuando yo les mencionaba hace unos momentos de que un profesional antes de redactar debe saber leer, quiero comentar algo que yo siempre digo en mis clases de lingüística, que en una ocasión, así como estamos ahora reunidos, pensemos que era una lección inaugural en una universidad privada de Guatemala y el auditorio estaba llenísimo y invitaron al rector de esa universidad para que diera la lección inaugural. Y el señor rector dijo: lo que queremos que aprendan durante su estadía en años aquí en esta universidad son dos cosas. Queremos que aprendan a leer y a escribir. Terminando de decir eso, y el auditorio reventó en un estruendoso carcajeo. Sí, les digo, queremos que aprendan a leer y a escribir. Porque el que no sabe leer no sabe estudiar. Ya los demás, pues la gente quedó prendida de esa ilusión lingüística. El que no sabe leer no sabe estudiar. ¿Es cierto eso, jóvenes? Sí. El que no sabe leer no sabe estudiar. Y no sabe leer aquel que lee 3, 4 y 5 veces el mismo párrafo y no entiende nada. Su mente no está preparada en ese momento para aislarse del valor semántico de las palabras, hacerlas suyas y entenderlas. El que no sabe leer no sabe estudiar. Y respecto de hay que aprender a escribir. Hay que aprender a trasladar el pensamiento, el conocimiento a la escritura, a la redacción. Y hoy en día, profesional que no hace informes, profesional que no es capaz de trasladar su discurso mental a la escritura, es un profesional que no tiene sus ideas en orden. Piensen muy bien en esto. Si dicen, es que no sé, no puedo redactar, significa que tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento está desordenado. No es capaz de ordenarlo y llevarlo a la escritura. Porque aprendan esto. El verdadero conocimiento del lenguaje es cuando el usuario escribe, no cuando habla. Podemos escuchar a una persona que ¿cómo habla? Dice, ¡ah, cómo habla de bonito! Solo eso. Porque cuando le pedimos que escriba, eso está sin sintaxis, sin semántica, sin morfología, sin los niveles de lenguaje, sin los niveles de los signos gráficos de puntuación. En otras palabras, no se entiende. Hoy en día, profesional que no es capaz de trasladar su manera de pensar, quiere decir que ese conocimiento que tiene aquí está desordenado. Y en su primer trabajo le dicen, elabóreme un informe de las actividades que desarrolló durante esta primera semana de trabajo. Y se les unió el cielo y la tierra. No pueden redactar. Es una de las grandes debilidades de los profesionales de América Latina. ¿Pero por qué? Porque está muy descuidada esa primera parte de la enseñanza de la lengua común desde la escuela primaria. Tenemos malos profesores de idioma español. Posiblemente tuvimos buen profesor de estudios sociales, de ciencias naturales, de matemática, pero tuvimos mal profesor o profesora de idioma español. No nos enseñó lo que verdaderamente nos hubiera servido. No nos puso a leer. No nos dio lecturas idóneas para nuestros intereses. Nos decían, compre tal libro. Y muchos o lo compraban o se iban a internet. Y veían un resumen y lo trasladaban. Esta es mi investigación, decían.
Yo les decía, debemos aprender mucho de otros países donde la enseñanza del lenguaje es estructural. Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay, un niño de la escuela primaria, si pierde idioma español, tiene opción de recuperarla. Por ejemplo, termina su clase en junio. Bueno, en septiembre su examen de recuperación. Si pierde idioma español, ¿qué pasa? Tiene que repetir el grado. En Guatemala, Dios guarde una decisión ministerial que digan eso. Pero les digo que si esa fuera una decisión, no estuviéramos hablando de por qué debemos aprender a valorar los medios de comunicación humana, en este caso, el lenguaje. En síntesis, respecto de este primer tópico, debemos saber valorar que como profesionales debemos saber redactar, porque si no somos capaces de saber redactar, quiere decir que no tenemos la capacidad aquí de ordenar las ideas. Muy buenos para hablar, pero no saben redactar. Y le quiero decir también algo. Yo no voy a venirles a decir, la redacción es fácil. Si les digo que la redacción es fácil, sería un bribón. ¿Qué quiere decir bribón? ¿Qué quiere decir bribón? A ver, no hay. Mentiroso ya, sencillamente. Bribón quiere decir mentiroso. Si yo le dijera, la redacción es fácil, patojos, sería un bribón. La redacción no es fácil porque es un proceso de pensamiento. Y cuando se habla de pensamiento y proceso, un proceso de pensamiento, es que no es nada más de decir las palabras, sino que hay que meterse a los niveles semánticos, a los niveles léxicos, no solamente de dicción, de decir, sino que también entender lo que se dice. Es un proceso de pensamiento. ¿Qué es proceso? Hay que procesar la información. Todavía algunos de ustedes dirán, ¿qué es procesar? Es pasarlo por los filtros cognitivos y hacer de esa información algo nuestro. Entonces, reitero, un profesional va a demostrar su capacidad cognitiva cuando es capaz de escribir. Y ahí dará a conocer su conocimiento del lenguaje. Todos ganan con excelentes punteos todos los cursos de su red curricular. Y cuando les dicen, tiene que elaborar un informe, tiene que elaborar un ensayo, tiene que escribir una tesis porque es la condición sine qua non para que se gradúe, ahí se le cierra el cielo y la tierra. Porque no estamos acostumbrados a investigar. Nosotros le llamamos investigar a copiar de internet. Eso no es investigar. Investigar es un proceso. Tiene que elaborar una tesis como condición sine qua non para que usted obtenga el grado académico de ingeniero en informática, ciencias de la computación, telecomunicaciones, electrónica, etcétera, ¿verdad? Por convicción. Muchos de ustedes no van a ir a una texto y lo van a cargar bajo el brazo solo para el que dirán, que observen que sí leo. Si a las 6 de la tarde ya están en su casa, sentados en la sala, viendo televisión, olvídenlo, el que ve televisión se enamora del televisor. El que principia a leer se enamora de los libros. El televisor es grande. El televisor tiene 30, 40 pesos. Da mucha... sentado y hasta dormido. Y se crea un hábito difícil de... Perdón. El que principia a leer tiene libros
en la sala, en el comedor, en la mesa de noche y en el baño. El que tiene hábito de lectura. Hay un problema que debemos vencer en Guatemala. Lamentablemente los libros son caros. Libros de 400, 500 quetzales. No. Y otra cosa, para que apreciemos un libro, lo debemos comprar. No esperen que se les regale, porque lo que se regala no se aprecia. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, si no hay cultura de lectura, no hay ese estado de ánimo llamado convicción para leer. Ustedes podrán decir, es que saco 85 en esto, 90 en lo otro. Soy un estudiante exitoso. Solo hasta ahí. Estudiante. Ser estudiante no es lo mismo que ser profesional. Y para ser profesional debe haber una integridad total. Y esa parte de la integridad total significa estar leyendo constantemente, porque la bibliografía también constantemente se está renovando. Aquel que cree, ustedes que están estudiando ingeniería, que eso que están aprendiendo en las aulas no les va a servir dentro de 10 años si no están constantemente renovando la bibliografía. Y para estar al día en sus áreas deben saber inglés. Así como lo oyen. No está equivocado el doctor Eduardo Suguera al exigirles que deben saber inglés. Para cualquier desarrollo humano en el crecimiento intelectual, lo primero que le piden es manejar adecuadamente el idioma inglés. Y ese manejar adecuadamente es saberlo pronunciar, saber la dicción, saber el léxico del inglés y manejar la concatenación sintáctica, las estructuras del inglés. Además hay que dejar claro, no es lo mismo un inglés científico que un inglés humanista. El inglés humanista es mucho más difícil. Es como lo que sucede, son muy buenos para graduarse, quieren estudiar, por ejemplo, Derecho, ¿verdad? Pero si no ha tenido cultura de la lectura, los textos de Derecho no son traducibles a la percepción. Están lee, que lee. Y las leyes, si no las entienden, no las pueden aplicar. Lo mismo sucede con todas las áreas. Ese es el segundo tip muy importante. Hay que tener cultura de lectura, pero leer por convicción, no por obligación. Quien lee por obligación no va a aprender nada. Solo va a gastar su dinero y no va a apreciar los libros tampoco. La redacción. Decía que la redacción es el sistema de una lengua. Yo digo que la redacción debe ser horizontal. Es porque así leemos de aquí para allá. Porque nuestra gramática así nos ha creado, así nos ha formado. Pero la redacción necesita esquemas. Y el principal esquema de la redacción en español, que es nuestra lengua, es la gramática. La gramática es el sistema de una lengua. Fíjense, pues voy a subrayar una. Porque no hay una gramática para dos lenguas. Cada lengua con su gramática. La gramática del inglés es diferente a la gramática del español. La gramática del francés es diferente a la gramática del ruso. Cuando alguien dice, pero se entiende desde luego, ¿verdad? Cuando uno dice, es que sabe o habla 4 idiomas, dice. Fíjense pues, habla 4 idiomas.
solo se puede hablar uno. No se pueden mezclar gramáticas. Yo no puedo dar oraciones en inglés, oraciones en francés, oraciones en italiano, oraciones en español y hasta si quieren en quiché. No se puede porque nos gobierna una gramática. Quiere decir que la gramática es un sistema y la palabra sistema va solamente a una lengua y representa leyes, normas, preceptos, etc. Cuando yo escribí la redacción, ¿qué hubieran dicho ustedes si yo hubiera escrito así? La redacción. Ahí hay errores. Hay errores que no me permite la gramática. El artículo la tiene que ir con mayúscula. La redacción en ese sentido es un sustantivo, tiene que ir con mayúscula. Y le tengo que poner tilde a la O porque es una aguda que termina en una vocal y la palabra también termina en una N. Quiere decir que me lleva a una ley que dice que las palabras agudas en español son aquellas que llevan la fuerza fonética en la última sílaba y para que se tilde esa fuerza fonética debe terminar en vocal, en N o en S. ¿Quién me está diciendo eso? Las leyes, las normas, los preceptos. Y de ahí que creemos que hay que escribir como Dios nos ayude. No. Pueden hablar si desean como quieran. Pero la escritura es visible. Si yo dejo esto escrito aquí, el resto del año, y la universidad fuera de aquí, y ahí se queda esta estructura defórmica. Ahí quien lo vea, y pasan 10, 15 o 20 años, dirán, es que se vio obligado a escribir redacción porque en aquella época, hace 20 años, existía, desde 1492, existe una gramática del español que dice que es un sistema y hay que respetarlo. Yo puedo hacer uso de cierta libertad en la dicción. La dicción es la pronunciación. Me decía un amigo, mira, Guatemala está cambiando, la gente le está agregando sílabas. ¿Por qué? Le digo yo. Es que ahora le están agregando una vocal, la vocal A. ¿Por qué? Yo oigo que la gente dice, me dice, es que fue al mercado, ¿ah? Sí, mucha violencia, ¿ah? No, le digo yo, es que agregan la palabra verdad. Y la palabra verdad se ha reducido por una mala pronunciación. Es verdad, pero la gente después dijo verdad, vea, y ahora solo dice va. Ese es un error de dicción. Pero si ustedes quieren escribir lo que dicen, tienen que eliminar ese monosílabo. Entonces no vas a ir, ¿va? Hay examen, ¿va? ¿Me quieres, va? ¿Va? Sí. Y se ha vuelto tan mecánico que la gente no se da cuenta. Claro, estamos en la Universidad Galileo y ustedes están interesados en conocer algunos conocimientos pues novedosos respecto de la gramática, del español, de la sintaxis, de la redacción, aunque estén hablando allá los gorditos atrás, ¿verdad? Pero como estamos dentro de un recinto académico, tenemos que hablar adecuadamente. Y hoy la más triste historia es saber que tienen un grado académico, pero no saben hablar. Y solo en la entrevista, cuando van a pedir un trabajo, se quedan en las primeras de cambio. Porque en la entrevista principian o a meterse el dedo en el oído, en la nariz, a rascarse la espalda. Y no saben mantener una conversación
Pasa con la jefe de recursos humanos y le preguntan, ¿por qué desea usted trabajar en nuestra empresa? Ah, es que fíjese, señor, que yo necesito fichas, dice. Dime qué palabras dices y te diré quién eres. No descuiden su vocación y vayan a dejar perdido el conocimiento de la comunicación. Yo sé de un ingeniero graduado aquí de Universidad Galileo que no quería quitarse el arete de la nariz y no le dieron el trabajo. No sé si me lo quieren creer. Allá en la Facultad de Comunicación y Diseño Gráfico, todos los chicos andan con una coñadita aquí o aquí, ¿verdad? Parece que fuera un pedacito de comida la que tuvieran aquí. Y cuando ya van a pedir trabajo, le dicen, sí, pero mire, nosotros sugerimos esto y esto. Igual es con la locución, lo mismo es cuando hablan. Deben dar cierta categoría en su comunicación porque dejan de ser estudiantes para convertirse en profesionales. Y aún como profesionales pasan a convertirse en jefes. Es una gran responsabilidad eso. Veamos los niveles de lenguaje. Entonces siempre he dicho que en el lenguaje los niveles son como una pirámide. Iniciamos con el básico, que es el nivel de la fonología. El nivel de la fonología es el de los fonemas o sonidos. Es el primero porque fue el primer nivel que utilizó el ser humano. Es el primer nivel que utiliza el ser humano en su proceso vivencial. Lo primero que hizo el ser humano hace miles de años fue emitir sonidos guturales. No había articulado todavía porque su proceso de formación todavía no se lo permitía. Las cuerdas vocales todavía no habían superado esa condición gutural. Entonces la condición gutural era el grito. Pasaron cientos de miles de años para que el ser humano dejara de gritar hasta que articuló sonidos y habló. Y una vez habló, quiere decir, o sea, primero emitió fonemas o sonidos y una vez habló, inventó los morfemas, la morfología. Quiere decir que le dio forma a los sonidos. Cuando un sonido no tiene, morfema, no tiene significado. De ahí que, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos fonemas guturales, labiales, linguodentales, labiales, silibantes. Por ejemplo, la S es una silibante, es la S, ¿verdad? La J es gutural, la M es una labial, la D es una dental, etc. Entonces, en el sistema lingüístico del español hay 28 fonemas, pero 23 morfemas, ¿sí? Bueno, entonces la morfología va a encargarse de darle forma a los fonemas y van a nacer las letras, los símbolos. En Guatemala, en el momento que vino Pedro de Alvarado, póngame atención, ¿sí? Póngame atención. En el momento que vino Pedro de Alvarado, en 1500, etcétera, ¿verdad? El sistema por medio del cual se comunicaban las tribus naturales de nuestro país solamente era por habla. Ellos no sabían escribir. Los que escribieron jeroglíficos, esos fueron los mayas. Jeroglíficos sí existen, pero quichés, calchiqueles, mames, pocomames, etcétera,
no sabían escribir porque no tenían morfología. No me vengan a decir, ¿y el castellano qué, verdad? El castellano fue prestado para que ellos escribieran. De ahí que, por ejemplo, la palabra acal. Acal, ¿qué significa acal? Niño, en una lengua. En otra significa ishto. Ishto. Quiere decir que para unos se escribe acal, para otras lenguas se escribe ishto. De ahí que hay un montón de ishtos y de ishtas, ¿verdad? Es una sublimación desestimada de lo que es niño. Pero ishto quiere decir niño. No sé si en quicheo, cachiquel y acal en quicheo, cachiquel. No, yo no sé mucho de esas lenguas. Pero lo que quiero llegar es que el castellano, no el alfabeto. El castellano fue prestado a estas comunidades para que escribieran. Cuando un sistema de comunicación no tiene escritura, se llama dialecto. No se llama lengua, se llama dialecto. Una vez se escribe, adquiere la categoría de lengua. El tercer nivel, como se dan cuenta, voy haciendo una pirámide. El tercer nivel es el semántico, o el de la semántica, que una vez se une una letra con un fonema, debe tener significado. No hay palabra que no tenga significado. Y para eso están los diccionarios. Quiere decir que a partir de estos tres niveles, nosotros decimos que ahí está sublimizado 15 millones de guatemaltecos con el conocimiento de este nivel. Pero hay un millón, tal vez se me va un poquito el dato. Pongamos que sea 1 millón, que manejan que es el de la sintaxis. Este es el de la escritura. Porque la sintaxis se encarga del orden de la escritura en una oración. Todas las lenguas son estructuradas para que el ser humano se comunique por medio de oraciones. Los fonemas y los morfemas forman significado. Las palabras con significado forman oraciones. Ustedes y yo nos comunicamos por medio de oraciones. Lo que yo estoy diciendo en este momento aquí con ustedes, la articulación de la información que yo les estoy dando es por medio de oraciones. Si yo escribiera todo lo que estoy diciendo, no alcanzaría el papel del mundo. El papel del mundo no alcanzaría para escribir todo lo que el ser humano dice por medios orales. Ahora, imagínense un mundo donde no haya escritura. Imagínense que entra el catedrático a su aula y no dice ni buenos días, sino que va a la pizarra y escribe buenos días. Y ustedes en su cuaderno escriben buenos días, profesor, y se lo enseñan, ¿verdad? Y él escribe, les voy a explicar ahora la ecuación, y escribe. No habría aprendizaje. El mayor aprendizaje existe por medio del lenguaje oral, porque el verdadero lenguaje es el lenguaje oral. ¿Cuál es el verdadero lenguaje? El lenguaje oral, porque es lo que primero apareció y se desarrolló. El niño cuando nace no sabe escribir. El ser humano cuando nace no sabe escribir, pero sí sabe llorar. Y en el llanto está comunicando. ¿Es cierto eso o no? Ya más grandecito, lo que hace es emitir sonidos guturales y archiva en su mente monosílabos y dice mamá, chiche, nene, etcétera, popo, lo que está dentro de su mundo léxico. Y así va pasando y va
papá, mamá, tete, chucho, gato, y va creciendo. Y cuando ya sabe comunicar, dice, bueno, hay que ponerlo en el colegito. Y va ampliando su léxico, pero no lo sabe todo. No hay una persona usuaria de una lengua que sepa el significado de los 4 o 4.500 vocablos de que consta su lengua. Ahí están los diccionarios. Nadie sabe el significado o el nivel semántico del diccionario. Nadie es perfecto para escribir. Ni los grandes escritores son perfectísimos. Es resultado de la ejercitación que se va logrando cierta excelencia al poder redactar y que todos entiendan lo que leen. Entonces le decía que el niño primero emite sonidos guturales, después palabras monosílabas y poco a poco va aprendiendo. Entonces ya sabe, podríamos decir, hablar, ya se comunica por medio del lenguaje oral. En la escuelita le enseñan primero las vocales, después las consonantes, le principian a ordenar palabras que tienen coherencia entre sí. Ya está teniendo acercamientos con la sintaxis. Yo recuerdo que cuando daba lenguaje en la Universidad del Valle, hace muchísimos años, no había computadoras todavía, máquinas picapollo. Estoy hablando de la década de los 80, ustedes todavía no habían nacido. Venían los estudiantes y les decía, primero yo les daba consejos, así como se los estoy dando a ustedes. Les decía, el resumen de lo que les di a leer me lo traen, háganlo primero en borrador. Yo deduje esta expresión: quien utiliza borrador deja en este el error. Quien no escribe en borradores, ahora se los digo a ustedes, no va aprendiendo. Se la quieren llevar de muy salsa y se sientan hoy frente a la computadora y desde ahí, quieren escribir, ¿verdad? Eso no está bueno. Después se dan cuenta que hay errores. Entonces yo le decía a estos estudiantes, hágalo primero en borrador y después lo pasa a máquina. Y me adhiere, me grapa el borrador a su trabajo escrito en máquina. Llegaban algunos, aquí está mi trabajo, licenciado. Falta el borrador. Es que lo dejé perdido. Nada, llévese su trabajo. Yo dije, quiero que me traigan el borrador también, porque el borrador me permite, si es de ustedes. Porque en el borrador uno se da cuenta del error del estudiante. Y como les acabo de decir, después de estar 40 años en la docencia de educación superior, cuando un trabajo tiene errores, problemas de sistematización de la gramática, uno dice, este trabajo es de mi estudiante. Cuando le llevan trabajos nítidos, esto no es suyo. ¿Y cómo va a hacer eso? Esto no es suyo. Le voy a comentar otro ejemplo. Porque uno no enseña tanto lo que aprende en los libros, sino que lo que ha aprendido a través de la experiencia. Le di a leer una novela de Miguel Ángel Asturias a un grupo de estudiantes, siempre en una universidad privada. Y me traen un resumen, ya les había dicho yo que es el resumen, etcétera, ¿verdad? Y me lo llevaron. Y una estudiante me lleva un trabajo nitidísimo. Y yo le digo, esto no es suyo. Pero yo sabía por qué, ¿verdad? Afortunadamente, me recordaba que eso estaba en una tesis de letras. Era un resumen de una obra de Miguel Ángel Asturias. Y yo le dije, mire, le dije, esto no es suyo. ¿Pero por qué? Me dijo, usted está dudando de mi capacidad. Esto no es suyo, le dije. Y queda congelado todavía su nota, le dije. Al día siguiente, yo voy,
mera soberbia, ¿verdad? La soberbia tiene un precio. Cuando no tienen la razón, dejen guardada la soberbia en el pantalón, en la casa. Pero es que, mire, me costó hacer noche. Entonces le dije, esto está tomado de una tesis. Y la expresión media muda de muchos. ¿Y cómo así? Me dijo. Mañana le digo, ¿cómo? Al día siguiente no llegó, porque yo le llevé la tesis de donde ella obtuvo eso. Es que como no hay mucho tiempo, licenciado. Ahí, miren, bajó. Le voy a dejar otro trabajo, le dije. Hay que tener mucho cuidado. El profesor siempre sabe más. Pero en esa parte de la redacción, a veces los profesores no saben mucho esta parte. Pero uno va siempre acarreando su conciencia y sabrá que si quiere aprender, debe ser probo, honesto, recto. No presentar trabajos que son de otros. Entonces, una manera de verificar cuándo y cómo son capaces de escribir es que yo, por lo menos cuando ejercía docencia, les pedía que me adjuntaran, que me graparan, no engrapar, porque la palabra no es engrapa, es grapa. ¿Sí? Hay que saber de todo un poquito en el lenguaje. Yo les pedía que me graparan el borrador a su trabajo limpio. Entonces ahí veía uno. ¿Y qué creen ustedes que era lo que yo veía? El borrador. El borrador era lo que primero veía. Y a veces me querían dar a tole en el dedo. Yo les decía, mire, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Decían, yo creí que no iba a leer el borrador. Me dijo, no, téngale, 0. Es porque se cree que porque se habla, se sabe. Anoten, no porque se habla el español, se sabe. No porque se habla el español, se sabe. No, hay que ser más humildes. Una cosa es hablarlo, otra cosa es conocerlo. Yo diría que mejor, si no saben, porque como decía Platón, la mejor palabra es la que no se dice. No se la lleven de grandilocuentes, porque ustedes mismos se pueden cavar su propia tumba. Calladitos. La mejor manera de expresar su manera de pensar no es hablando, sino que escribiendo. Y el último tópico que voy a tratar con ustedes es la redacción y la investigación. Todo el mundo habla de investigación, pero investigar es mucho más que redactar. Porque la redacción debe cumplir con 4 principios. Los principios de la redacción. El primero, claridad. Claridad. Concisión. Precisión. Y sugestión. Esos son los 4 principios de la redacción. La redacción debe tener claridad. ¿Cómo veo yo, cómo compruebo la claridad de mi redacción? Cuando todo aquel que lo lee entiende lo mismo. ¿Qué es la claridad? Cuando todo aquel que lo lee entiende lo mismo. Si yo digo, fíjense pues jóvenes, unos 5 minutos más. Yo sé que no hay aire acondicionado ni nada, pero esto no lo ven en internet ni sale por televisión. No. Óigame. Yo no dije cuando todo aquel que lo lee entiende. ¿Qué dije? Todo aquel que lo lee entiende lo mismo. Quiere decir, si hay 20 y los 20 lo leen, deben entender lo mismo. Hay 2 variables. Las 2 variables es que no tenga la concentración en el momento de haber leído. Entonces no entendió igual que los demás. ¿Por qué creen ustedes que falla
la mayor cantidad de estudiantes que hacen los exámenes de ingreso a la USAC, porque no están acostumbrados a leer una gran cantidad de información en poco tiempo, porque hay una medición temporal, lee una oración y ahí después están las respuestas. Y hay quienes se quedan leyendo y releyendo 3, 4 y 5 veces la misma pregunta y el tiempo se está yendo. No tiene la concentración, dicen, me voy a examinar, pero no lleva el más grande de los aliados, la concentración. Entonces, puede fallar la claridad en la variable falta de concentración. Y la otra variable es que lo que está escrito tenga algún desfase de sintaxis, que tenga anfibologías u otras enfermedades de la redacción. Entonces, ¿cuándo es claro? Cuando lo que se lee, cuando todos quienes lo leen entienden lo mismo. Si la mitad no entendieron, yo no entiendo eso, le falta claridad. ¿Dónde vemos nosotros la falta de claridad? Una cosa muy sencilla. Cuando los colegios mandan circulares, porque ustedes todavía están cerca de la experiencia de haber estado todavía en los patios del colegio. El director o encargado del colegio manda circulares a los padres de familia y dan una gran cantidad de información al derecho y al revés, que al final lee papá la circular y tienen que llamar al colegio. Mire, entonces aquí me están diciendo que no deben llevar refacción el sábado porque hay una mañana danzante, pero que si tienen apetito que lleven para comérselo a las 10 de la mañana porque no van a vender comida. Mire, la circular está confusa. No es, claro que está confusa, pues porque no hay claridad. A veces las preguntas en un esquema evaluativo están mal planteadas y el estudiante también responde de una manera equivocada porque no está clara la pregunta. El otro aspecto, ¿qué quiere decir conciso? Breve. Conciso quiere decir breve. No se debe escribir mucho, porque el ser humano hoy el ser humano no tiene mucho tiempo para leer. Los gerentes de grandes corporaciones tienen asistentes que les subrayen lo más importante. Hay quienes escriben unas cartas kilométricas y no aterrizan. No se sabe qué están pidiendo, qué están solicitando, las condiciones. Ustedes que van a ser profesionales tendrán en un momento de su vida profesional que tomar decisiones, pero deben tomar las decisiones en el menor tiempo posible. Y para ello no tienen tiempo de leer. Y hay que ser conciso. Por ejemplo, la palabra memorándum, refiriéndose al memorándum. En el memorándum no debe haber más de 2 oraciones. En un memorándum. Dice, le envié un memorando. Y el memorando no, es largo. Esto no es un memorándum. Quiere decir, no sabe hacer las cosas concisas. No puede dar información con pocas palabras. Lo mismo sucede en la entrevista. Cuando uno quiere hablar con una persona, le dice, mire, le dice a la secretaria, lo va a atender 5 minutos. Porque hay funcionarios que no están para decirle, bueno, cuénteme pues, ¿qué tal está el oro de la casa? No. Y ya con tiempo le dicen, lo va a atender 5 minutos. Entonces, pase adelante, ¿cómo está? Siéntese, por favor. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Pues fíjese que primero quería saludarlo porque había leído en los periódicos que usted es un funcionario que está atendiendo a toda la gente y que su sensibilidad le ha permitido llegar hasta el puesto donde se encuentra, y muchos hablan muy bien de usted. En mi familia, cada vez que cenamos o nos reunimos, contamos que usted era el ingeniero que se graduó en FISIC de la Universidad Galileo. Está consciente de que cada quien que venga a pedirle alguna
ayuda, lo va a atender. Entonces a eso obedecía, hoy que vengo a verlo y quería saber, cuénteme, ¿qué tal está su abuelita? Y el señor, el funcionario está que revienta porque no es conciso, no va al grano. A eso se refiere la concisión. En la redacción debe haber concisión. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque el pensamiento latino va hacia esas características. Estaba a darle vuelta al elemento puntual del asunto y no aterriza. ¿Es cierto eso o no? Y también hay gente que escribe y no aterriza. ¿Qué quiere decir preciso? Aquí se pone un poquito más, con mayor dificultad esto. ¿Qué significa preciso? Quiere decir exacto. Para adquirir la exactitud en la redacción debe saberse utilizar verbos correctos. ¿Qué es lo que debe utilizarse? Verbos correctos. Por ejemplo. Présteme, ¿será un verbo correcto? No. Usamos a veces muchos verbos que confunden. Hay que saber utilizar verbos correctos. La exactitud va no a aglomerar verbos, porque el verbo es una acción. El verbo confunde. Hay que tener mucho cuidado. Pero vamos, eso es cuando ya estamos en aguas profundas de la redacción. Porque en el momento que yo digo verbos, ya estoy hablando de sintaxis. Cuesta. Y por último, ¿qué quiere decir sugestión? Dicen, está sugestionado, dicen. ¿Qué quieren decir con eso? Está convencido. El que está sugestionado está convencido. Quiere decir que con lo que yo escriba, convenza. Si no convenzo, no logro llegar al final. Sugestionar quiere decir convencer. ¿Cuántas veces uno lee una noticia? Está en el titular, medio dan información en el subtítulo y repiten 2 y 3 veces la misma información en el desplegado. No convencen. Quiere decir que cuando yo menciono las características de la redacción, no va a decir, pues, que escriba bonito. No. La redacción debe ser fría. Oigan esto. Lo que se escribe debe ser frío. Lo que se diga, debe ser emotivo. No es lo mismo ponerle un papelito a la par a la compañerita, me gustas mucho, que por ejemplo que le dice, vamos, te invito a una hamburguesa, porque entre tú y yo sobran las palabras. No le entiende, pero se lo digo de corazón, ¿verdad? Te lo digo, pero se lo escribe, ¿cómo viniste de linda hoy? Hasta un cuadrito le hace y lo guarda, ¿verdad? Lo escribió, eso es frío, pero si le permite hablar, anoche soñé contigo, tú eras mi princesa. Es emotivo, y claro, como dijo un amigo, si lo que yo quiero es que me dé oportunidad de hablarle. Fíjense pues, lo que yo quiero es que me dé oportunidad de hablarle, porque si me pone oídos, cae. Pero si le escribo, no cae. Muchas gracias. Han servido, sí.